Hola, bueno, soy Mireida Velázquez, curé en el Museo Mural Diego Rivera la exposición Angelina Beloff, Trazos de una vida. Bueno, la exposición de Angelina Beloff fue estructurada bajo un criterio muy sencillo, o respondía a algo muy sencillo, que era traer nuevamente al panorama del arte mexicano un artista que no es que no haya sido valorada de manera justa, pero que sí necesitaba una nueva mirada, una reinterpretación en diversos sentidos. Y sobre todo, también la idea era seguir con una propuesta que ha definido el trabajo tanto del Museo Mural como de la Casa Estudio Diego Rivera, que es analizar nuevamente periodos del arte mexicano moderno o artistas que no están o que no han sido revalorados, sobre todo por el peso que ha tenido la figura de la llamada Escuela Mexicana de Pintura. Entonces, con base en eso, decidimos tomar la figura de Angelina Beloff como punto de partida para explicar varias cosas, ¿no? Sobre todo era cuál había sido el papel de las mujeres artistas en el arte mexicano en la primera mitad del siglo XX, cuáles habían sido sus aportaciones, cómo habían sido un poco dejadas de lado por las figuras predominantes de artistas como Diego Rivera, como Siqueiros o como el propio Rufino Tamayo, como todas estas artistas, mujeres, habían tratado de consolidar su creación un poco a la sombra tanto de la Escuela Mexicana como de estos artistas tan contundentes y que muchas veces eran sus parejas, ¿no? Entonces, algo que decidimos desde un principio era dejar de lado esta leyenda en torno a Angelina Beloff. No nos importaba tanto su vida personal, no nos importaba tanto su vínculo afectivo con Diego Rivera, sino nos importaba la artista. O sea, esta mujer que había trabajado, por ejemplo, el grabado, que había trabajado el óleo de manera tan sistemática, que alcanzaba estos niveles de excelencia, por ejemplo, en el grabado, y que poca gente sabe. O sea, ¿quién es Angelina Beloff? Ah, pues la esposa de Diego Rivera. Entonces, esas partes que tal vez le gustan tanto a la gente, las queríamos dejar de lado para mostrarle una carrera, una vida profesional basada sobre todo en el estudio, en el análisis, en cuestiones formales que tal vez de repente dejamos de lado. Con base en eso decidimos estructurar la exposición a partir de momentos profesionales en la vida de Angelina Beloff, como eran sus primeros años en Europa, toda esta enseñanza académica, tanto en Rusia como en Francia. Después su trabajo en México, como ella se adaptó a un medio artístico y cultural que le era no completamente desconocido, pero que le era ajeno, y cómo va adaptando su obra y su propio lenguaje creativo a esta nueva realidad. Y finalmente, algo que queríamos también como enfatizar era esta tarea de Angelina Beloff como creadora de muñecos para Teatro Guiñol. O sea, Angelina, algo que se sabía pero que no se había estudiado demasiado, era esta parte de Angelina como investigadora de Teatro Guiñol. Ella se va a Europa, regresa a Europa, auspiciada por el Estado mexicano, para hacer una investigación en torno al Teatro Guiñol, que se produce tanto en Francia como en Bélgica, ¿no? Entonces, con base en esa investigación que hace, ella regresa a México a trabajar con Germán Cueto y con Lola Cueto en esta confección. Entonces, eso era muy importante, como rescatar esta parte de como estos tiempos heroicos
de la cultura en México, que son artistas con una formación académica sólida que deciden experimentar en otros niveles de la creación que durante mucho tiempo se consideraron como de manufactura. Ellos deciden poner su trabajo en este sentido para crear todo un proyecto cultural que evidentemente trataba de llegar a todos los estratos de la sociedad, ¿no? Especialmente a los niños de colonias o de áreas marginales de la ciudad. Entonces, esta parte de su trabajo, que es bastante sólida, bastante interesante, poco estudiada, que gracias a otra exposición de la Casa Estudio se volvió a retomar el asunto, era una de las partes que nosotros queríamos enfatizar especialmente. Esta artista que de repente es recordada o identificada como retratista o como pintora de paisajes, no nada más Angelina Beloff hacía esto, hacía toda esta otra parte de creación artística bastante sólida e importante, ¿no? Pues sí, justamente yo creo que una de las misiones del Museo Mural era volver a posar la mirada o reinterpretar, como ya te había comentado, reinterpretar el trabajo de muchos artistas que no es cuestión de calidad, es una cuestión historiográfica, tal vez una serie de vicios a nivel historiográfico han hecho que una serie de artistas en México queden a la sombra, tal vez, no muy estudiados, que no sean tan estudiados, que no sean tan conocidos por el público general. O sea, si nuestro público, o al menos el mío y creo que también del equipo del museo, no nada más son los especialistas en historia del arte. Queremos llegar a diferentes audiencias y eso era algo muy importante, dar a conocer artistas que no son familiares para el público general, darlos a conocer a partir expresamente de su creación artística. O sea, por eso te decía que dejábamos de lado cuestiones personales para volver sobre cuestiones bien formales, que era una cuestión técnica, una cuestión temática, de formación académica, etcétera. Entonces, esa es la idea, de volver de revalorar, reinterpretar, retomar a nivel historiográfico también el trabajo de otros artistas. Lo que esperaba especialmente lograr con esta exposición, como te he venido comentando, es lograr que el público se enganchara. Por eso le dimos tanto peso a que sobre todo el público juvenil, que creo que es el que capta la mayor, que son el mayor público de los museos del INBA, al menos el público entre 12, 20 y tantos años, era engancharlos con algo muy común, que era o que ellos han visto, ¿no? Que es los muñecos de Teatro Guiñol. Entonces yo creía que si explorábamos más esa parte, si por ejemplo exhibíamos estos muñecos, teníamos ese primer punto de partida que va a ser que los jovencitos se interesen en ver un poco más quién era Angelina Beloff. También lo que nos interesaba era, al menos eso intentamos en todo momento, era utilizar un lenguaje de fácil comprensión para todo el público sin dejar de ser complejo. Eso sí fue algo que textos cortos, textos concretos, eso también fue una parte muy importante. Y no sé si el público iba a tener una parte activa, pero sí era muy importante hacer un vínculo desde el principio con el público, y de ahí también que las actividades educativas estuvieran encaminadas justamente a trabajar este vínculo primero con el público. También lo que se tomó en consideración es que para la mayor parte de la gente que pudiera venir a ver la exposición era la primera vez que oían algo sobre Angelina Beloff. Entonces había que explicarles desde el principio por qué creíamos que podía ser interesante para ellos conocer el trabajo de esta artista, ¿no? O sea, partíamos de cero en muchos sentidos. Entonces, hubiera sido muy fácil decir,
Pues Angelina Beloff era una pintora que vino desde Rusia y que fue muy maltratada por Diego Rivera. Hubiera sido un gancho afectivo muy sencillo, pero no se trata de eso. Lo que se trata es de iniciar a muchos de las personas que iban a venir, iniciarlas por una cuestión muy visual y que exploraba cuestiones formales netamente, ¿no? Creo que era por ahí. La finalidad de hacer una muestra, al menos creo que también hablo un poco por parte del museo, es explorar capítulos del desarrollo cultural y artístico de este país que no han sido tan explorados. También para mí era muy importante de verdad acabar con ciertos vicios a nivel historiográfico. O sea, tal vez nosotros nos hemos quedado con una historia del arte mexicano construida a partir de una mirada hegemónica. Entonces, para mí era muy importante hacerle saber a la gente que hay otros discursos del arte, que hay otros momentos que corren en paralelo con estos grandes momentos de la historia del arte mexicano. Y también es verdad, o sea, ya no es un momento de hablar, para mí al menos, ya no es un momento de hablar solo de los grandes nombres. Creo que a nivel institución existe un compromiso de reinterpretar, estudiar nuevamente, analizar periodos. Entonces, justamente en este momento para mí también era muy importante, en este momento en que se han reactivado las adquisiciones por parte de la institución, era también muy importante decir, se reactivan desde un punto que significan volver a estudiar, que para mí significaba volver a estudiar ciertos momentos del arte, ¿no? Entonces era por ahí el asunto para mí.